y que va a estar presentado por Milton Mann, también un amigo de la casa, periodista que todos ustedes lo conocen. Y bueno, los dejo, les aviso que hay cafecito, que no está muy bueno el clima para el café hoy, pero sí para la cerveza. Hay una cervecita artesanal para el que guste. Y bueno, y las puertas del Prisma está abierto para todos. ¿Está? Seguimos hasta la 1 de la madrugada. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Bueno, yo tengo que presentarlo. Sí, señor. Cuando salió el libro yo me puse muy contento y empecé a comprar libros para regalar. Esa fue mi primera reacción. Primero en la radio, después regalamos a los amigos y el libro empezó a circular y con mucho éxito, segunda edición, y ahora el segundo libro es este que escribe Eduardo, Ramón Eduardo. Y saben que por la radio fue mi acercamiento al Padre Pío, porque mi tío Falco, que se disculpa que no pudo venir, que se iba de viaje a esta hora, fue columnista del programa para hablar específicamente del Padre Pío. Y es una persona muy acercada. Es importante la cantidad de gente que ha acercado, yo lo pongo por acá, que ha acercado a la fe del Padre Pío, porque en tiempos a veces de descreimientos de instituciones, vamos a hablar un poquito tangencialmente, que se acerque gente a la fe importante por el camino, no sé si por el camino que sea, que es una frase muy amplia, pero por distintos caminos, vamos a decirlo. Y el Padre Pío hizo eso, fue un irreverente de la iglesia en un momento, lo tuvieron en su celda, como dicen los sacerdotes, a su cuarto, bueno, estuvo perseguido de alguna manera y después sí, cuando no hubo más remedio lo canonizaron y en ese sentido, bueno, no sé si no hubiera sido igual o parecido, ¿no? El acercamiento a la gente que tiene él o la gente con él, o la intermediación que hace entre la gente y la fe, ¿no? Y tengo la sorpresa, ya te la voy a, le prometí una sorpresa, le dije que había una sorpresa. ¿Dónde está? Esto tiene en alguno de los lugares. Fíjate lo que sacas de ahí porque... Sí, me da miedo. Sí. Estoy temblando. En vivo. No tanto bolsillo. Esto me lo regaló mi hijo precisamente para la poesía, entonces tiene solamente cosas que tengan que ver con eso. Voy a pasar esto y decíamos que Pocho Falco fue un gran, un ferviente creyente del Padre Pío y difusor, ¿no? Hola Milton, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Milton. Sí, ya Gonzalo, mi nieto, también ya me la había pasado. Y no sabéis la pena que tenemos no poder concurrir, más para conocerlo al Señor. Te soy sincero, recibí el mensaje de él, después se me pasó por completo, porque estábamos organizando 2 excursiones. Ahí cuando dice el mensaje de él, porque tenía que estar incluido en este libro, el testimonio de Falco. Y bueno, yo le pasé el teléfono a él y lo llamó y no contestó, pero sí, ahora sabe que tienes tu mensaje. Excursiones para Monte de Ombúes, una que justamente es la que me impide ir hoy, porque sale ahora de noche la excursión a Monte de Ombúes. Viajamos toda la noche para llegar allá a Balizas al amanecer. Por eso me es imposible concurrir, pero la verdad que me quedo con un sentimiento muy grande, pero eso no va a ser un obstáculo para que nos conozcamos con este señor Rodríguez, porque se ve que tenemos mucho en común. Así que
presentarle mis felicitaciones por el libro. Lo estuve hojeando porque un amigo mío lo compró. Lo estuve hojeando y se ve que el material es muy interesante, material que yo más o menos ya tenía, pero es muy, muy interesante y les va a abrir mucho el corazón a la gente y la mente, que la mayoría de la gente no conoce muchas de las cosas que él describe en el libro. Dale nuestro cordial saludo de parte de Susana y mío y decirle que estamos caminando por la misma vereda, por lo tanto eso va a hacer que confluya la vereda de él con la nuestra, que es la misma, simplemente él viene del sur, nosotros venimos del norte y nos vamos a encontrar en algún punto de esa vereda. Así que va a ser un placer conocerlo y charlar con él, con mucho gusto. Por ahora, las felicitaciones, el deseo de éxito y de una reimpresión para más ejemplares, que la demanda sea grande, porque Pío tiene que ser conocido en lo ancho y en lo largo del mundo, no de Uruguay, del mundo. Bueno, un abrazo para ti, Milton, y será hasta cualquier momentito. Lamentamos, te repito, muchísimo no poder estar, pero a esa hora ya casi estamos viajando. Un abrazo. Bueno, este era el mensaje de Pocho Falco. Muchas gracias. Y bueno, va a estar en el próximo libro, por lo que se ve. Ahora está conectado. Yo quiero seguir presentándolo después porque si no voy a monopolizar la palabra. Y bien, nadie dijo que la presentación solo al principio. Está bien. Vos, gracias a vos. Bueno, ¿hablo yo? Incluso se puede preguntar, la idea es que sea una cosa interactiva, ¿no? Claro, sí. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que yo escribo desde la condición de devoto y no reivindico para mí ningún tipo de conocimiento extraordinario del Padre Pío, ni ninguna cuestión en ese sentido. Yo soy un devoto curioso que ama mucho al Padre Pío y de alguna forma conjuga ese amor con la tarea periodística o de trabajo en los medios que desde hace unos cuantos años humildemente realizo. En algún momento sentí el deseo, y miren que digo deseo, no hablo ni de llamado, ni de inspiración, ni ninguna cuestión, ¿no?, que me atribuya alguna cuestión extraordinaria. Sentí el deseo de investigar cómo era que había surgido, cómo era que se sustentaba o se podría contextualizar la devoción que existe en esta parte del Uruguay hacia el Padre Pío de Pietrelcina, desde el 2002, San Pío de Pietrelcina. Entonces me puse en esa búsqueda y claramente si uno piensa en la devoción que existe hacia el Padre Pío en esta parte del país, que es especial, que no se da en otros lugares del Uruguay, ahora parece que en el este como que hay una tendencia a buscarlo como un camino para llegar a Dios. Y hablo de Dios, ni siquiera tampoco hablo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? O sea, ya Milton dijo algo, yo al pasar también digo algo. Después, en todo caso, lo podemos hablar en profundidad. Pero lo cierto es que esa búsqueda del Padre Pío como un intercesor se dio en esta parte del Uruguay casi que de forma contemporánea con la devoción que surge en torno a su figura en Europa y particularmente en Italia. O sea, acá aparece una devoción muy temprana hacia el Padre Pío. Ese es un dato no menor. Cuando me pongo a investigar, a juntar información, aparece por alguna cuestión un nombre, un título, que es San Pío de la Aurora. Yo decía, bueno, es bastante lógico, porque si uno piensa en la devoción al Padre Pío en esta parte del Uruguay, piensa en la Aurora, en la gruta que está en la Aurora. Es bastante lógico que sea así. Y sabía que lo que fuera a compartir en el formato que fuere, no sabíamos si iba a ser un libro, una página web, lo que fuera, se debía llamar San Pío de la Aurora. El tema es que cuando empecé a buscar información, cuando empecé a hurgar, a revolver documentos, a hablar con gente, con testigos presenciales de ciertos episodios que han sucedido en la Aurora, descubro que Ángel María Tona, el Toto Tona, a quien tenemos especialmente presente en todos estos trabajos, y estos también son símbolos de gratitud a su misión, así explícitamente. Esa gratitud que se traspasa, digamos, a los herederos de Tona, ¿no? a la familia Tona Ratín, que sigue abriendo, yo hago siempre este ejercicio, sigue abriendo su casa para que miles y miles de devotos vayan a buscar a Dios. O sea,
vos te pones a pensar la misión de esa gente y es espectacular. A mí me emociona honestamente. Durante décadas, miles y miles de peregrinos han ido a la Gruta de la Aurora a rezar, a encontrarse consigo mismo, a buscar silencio, a buscar paz. Y eso es gracias a la misión de esta gente. Entonces, por lo menos requieren de nosotros un gesto de gratitud que debe ser enorme, ¿no? El asunto es que Toto Tona era hijo espiritual del Padre Pío y mantenía con el sacerdote, con el capuchino, una comunicación muy fluida por carta, por correo postal, que era lo que a mitad del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, se podía hacer. Algunos estudiosos dicen que no habría que descartar la posibilidad de que el Padre Pío apareciese en la aurora, se manifestase ahí. De hecho, hay algún testimonio de que Tona confirmó alguna bilocación, o sea, el Padre Pío la Iglesia Católica le reconoce varios dones, entre ellos el de la bilocación, que es estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo concreto es que hubo mucha comunicación entre ese hijo espiritual y su guía, y en algún momento ese hijo espiritual, Ángel María Tona, le dice a su orientador que quería construir algo en gratitud por el acompañamiento que le había brindado durante tantas décadas, ¿no?, de su vida. Entonces le dice, quiero construir una gruta. El mismo Toto Tona deja constancia de que recibió en una visión del Padre Pío el pedido de dónde tenía que estar colocada la gruta. La gruta que ustedes conocen en la Aurora está ahí porque en una visión el Padre Pío le pide a Tona que esté ahí. El mismo Padre Pío, en cartas que Tona recibió entre 1948 y 1950, le fue diciendo cómo quería aparecer, cómo tenía que ser su representación. Un sacerdote pujante, sonriente, que se muestre vital, en una imagen que uno la vea, y perdónenme la expresión, pero a veces hasta duda si no está vivo ese tipo que está ahí, porque te mira con una calidez y con una profundidad tal que vos decís, me está mirando. Bueno, hay gente que dice que sí, sonríe. sí, y que mueve la y hay testimonios de manifestaciones de movimiento de las manos. Sí. Entonces, el Padre Pío le manifestó a Tona cómo quería verse representado. O sea, bueno, para citar un par de casos, entonces resulta que el Padre Pío efectivamente es de la Aurora, o sea, él eligió estar en la Aurora, ¿no? Le cito un par de ejemplos para que veamos cómo aquella sensación, aquella inspiración de ese título de San Pío de la Aurora se fue con la investigación, se fue confirmando. Efectivamente, San Pío es de la Aurora, como es de Pietrelcina, de San Giovanni Rotondo, como es universal. Efectivamente él está ahí, o sea, él eligió ese lugar para que lo fuésemos a buscar. Y un datito más, vieron que a mí me gusta plantear bastante información y todo se puede problematizar, o sea, todo se puede polemizar, o sea, podemos debatir, ustedes me pueden preguntar, pero mirá que yo le di otra cosa, o con honestidad lo poco que sabemos lo compartimos. Hay un dato no menor. La Gruta de la Aurora se inauguró en 1987, para el centenario del nacimiento de Francisco Foglione, quien fue el Padre Pío. 1987, 27 de mayo de 1987. La Iglesia Católica lo beatificó el 2 de junio del 2002. O sea que para cuando la Iglesia Católica lo beatifica, el Padre Pío ya había sido elegido santo por la gente, hacía añares, ¿no? Y ese no es un dato menor. O sea, yo creo que él cuando habilita la construcción de la gruta, cuando dice quiero verme así, tiene que estar así, con tales características, él habilita esa devoción. Yo lo siento así, por lo menos. Una devoción que tiene la característica además de que es personal, ¿no? Que esa es la medida de cada cual. Cada cual se planta ante su imagen, ante su ser y le dice lo que quiera, le dice lo que le salga o no le dice nada. Y la comunicación con el santo es así una experiencia íntima, porque trasciende justamente la institucionalidad, trasciende los rezos que nos enseñaron de gurises, trasciende todo y habilita un vínculo personal que es maravilloso, es maravilloso. Yo encontré una palabra que es orejano, que algunos podemos considerarnos creyentes orejanos del Padre Pío, que ya cuando, claro, uno hace casilleros en la vida inútilmente, ¿no? Porque ya si me clasifico orejano, me estoy clasificando, entonces, pero Sí, bueno, claro.
lo importante es que sea un camino para creer, porque creer nos hace la vida más fácil, más linda, más esperanzada. Yo creo que no hay mejor explicación de la fe que un puente hacia mañana, ¿no? Tener la convicción de que se va a dar lo que me gustaría que se dé, y tener esa convicción da mucha tranquilidad. Y bueno, es una explicación capaz muy simple de la fe, pero que bueno es vivir con eso, ¿no? Yo siempre digo que no sé si nos va mejor a los optimistas, pero la pasamos bárbaro. Estamos esperando lo mejor y lo mejor viene si lo esperás, ¿no? Sí. Para decir la verdad, también es cierto que el Padre Pío fue un sacerdote ortodoxo de la Iglesia Católica, ¿no? Que se negaba a cualquier tipo de cambio, que siempre habló bien de la Iglesia Católica, la defendió a pesar de las cosas que le pasaron. Pero eso también es cierto. Por eso también su figura es tan amplia, tan llamativa, tan polémica en sí misma, pero polémica en ese sentido, ¿no? Porque te invita al debate, a la reflexión, ¿no? ¿Cómo es que un sacerdote tan ortodoxo, tan fiel a su iglesia, fue habilitando oportunidades, momentos, espacios de referencia para encontrarse con Dios a través de él, aún lejos de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué cosa más llamativa? Sí, y algo y muy fundamental me parece que es el que sigue trabajando entre nosotros. Y el que no lo crea, bueno, que le pida y lo compruebe. Bueno, quiero hacer una línea entre los que creemos y los que vienen a una actividad de literatura. Claro, sí. Pero sigue trabajando y los milagros son lo que lo han convertido en lo que es, en ese buen intermediario entre la gente necesitada de una solución, muchas veces los enfermos y los milagros que realizan. Para los que vienen estrictamente a la actividad de literatura, cosa que está muy bien, le podríamos decir que en el primer librito hay una recuperación de tipo histórica, si se quiere, que trata de aportar algunos elementos de cómo se fue configurando la devoción en esta parte del Uruguay. Entonces aparece que ya por la década del 30, 1930, en Salto aparecen unos mitones del Padre Pío. Hay un montón de versiones en el libro, están de cómo habrían llegado. Lo cierto es que la gente se empezó a correr la bola y había una señora en un barrio allá del norte de Salto, en el cerro, que se llamaba Ramonita, que aplicaba el guante y tenía en su casa, pero peregrinaciones prácticamente. Y era el guante del Padre Pío. Entonces, ¿de qué se empezó a hablar en la zona? Del Padre Pío, o sea, ese guante era del Padre Pío. Eso, ustedes vayan como contextualizando, ¿no? Armando el escenario. Eso. Habían sacerdotes que vivían en la diócesis de Salto, que eran italianos muchos, amigos del Padre Pío, se carteaban, hablaban del Padre Pío, a quien ya se le llamaba santo, ¿no? Las tapas de los diarios de Italia, ya por 1919, 1920, ya referían al santo de San Giovanni Rotondo, ¿no? Ya lo llamaban así, la iglesia todavía no. Después hay un dato también corroborado, confirmado por las autoridades de la iglesia de la zona. En 1941, en la noche del 11 al 12 de septiembre, el Padre Pío bilocó, pero no se apareció en ningún barrio, se apareció en la curia de Salto. Estaban las autoridades de la iglesia de la zona, había un sacerdote que estaba falleciendo, que era devoto suyo, y el Padre Pío se había comprometido con ese sacerdote a acompañarlo en la última hora. El Padre Pío biloca, o sea, aparece ahí, le golpea la puerta al obispo de la diócesis de Montevideo, que estaba al lado del cura que estaba muriendo, le dice: fulano, el padre Damiani necesita atención. No, pero, o sea, el que estaba adentro no lo ve, le siente que le golpean y le hablan. Cuando sale, ve que en el pasillo se pierde un capuchino, y acá no hay capuchinos, o sea, no habían en esa época ni ahora frailes capuchinos. Y cuando entran a la habitación del cura que estaba falleciendo, había llegado a escribir Padre Pío, o sea, para dejar constancia que él había ido. Y además, en el diario del Padre Pío, que las propias autoridades de la iglesia lo mandaron a escribir desde el año 1929, Pío registró esta frase que es contundente, ¿no? Hoy visité a un amigo en Uruguay. O sea,
para que no hayan dudas que efectivamente bilocó, estuvo ahí. Los mitones, la bilocación, la gruta de la Aurora, son como el contexto, como algunos curas, no siguiendo un precepto institucional, sino que por su amor a Padre Pío individualmente, digamos, empezaron a hablar de él, hacerlo conocer, hace que acá se genere un contexto muy especial de conocimiento hacia ese santo y de recurrir a él. Ese es como el contexto histórico, digo como datos de cultura general, llamémosle, para la gente que por ahí está más interesada en la cuestión de la literatura o de lo periodístico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y eso aparece en el primer libro. Y en el segundo hay una entrevista muy interesante a una persona que fue amiga de Tona, que fue mucho en la década del 80 y principios del 90 a la Aurora. Su interés también estaba centrado en lo que pasa enfrente, ¿no? Con los avistamientos ovnis. Pero ya este amigo que es Tomás Latino, que es un argentino de Santa Fe, también periodista, él va contando cómo se va configurando la cuestión de la construcción de la gruta, la compra del predio donde está la gruta. Digo que también hay entonces, desde el punto de vista de la información general, datos que son interesantes y que son cosas que yo creo que constituyen la identidad de esta zona, ¿no? Porque hasta desde el punto de vista turístico, claramente hay una cuestión ahí que tenemos que mirar con atención, ¿no? En el turismo religioso, el tema de cuánta gente va a la Aurora, lamentablemente o sin lamentablemente, para el departamento de Paysandú, capaz que el más beneficiado con la Aurora es Salto, ¿no? Aún cuando por la cercanía con Daimán. Pero digo, hay una cuestión ahí bien interesante que nos abre un abanico para pensar y sin hinchar de piolas de un montón de lugares. Y abrirlo con cuidado, ¿no? Porque, no sé, cosas que se vuelvan merchandising. También. Sí, hay que tener mucho cuidado con esas cosas a veces, ¿no? La actividad del Padre Pío es bueno, una vida con muchas actividades y algunas anécdotas de Italia. Mi tío me contaba que hay anécdotas de que cuando iban a bombardear su pueblo, él se imprimió de alguna manera su imagen en el cielo y le hizo dar vuelta al piloto del avión, ¿no? Sí. Y después se lo encontró en la misa de la tarde. Qué susto te pegué hoy, le dijo. Es interesante el buen humor que tenía, que hoy tiene. Es una persona de muy buen humor que hay que interpretarlo a veces. Y también hay una historia muy interesante en sí misma, ¿no? Que una muchacha en Montevideo le habían prohibido verse con su novio, no era aceptado él en la familia, y la mandan para Italia para alejarlo de él. Y bueno, va a Italia y la familia que la recibió allá la lleva a una misa y el Padre Pío le dice: quédate tranquila que lo tuyo está todo solucionado. Y ella, siempre hay ese tipo de cosas que él sabe lo que a uno le está pasando. Por eso, como lo ha dicho Silvia en la radio, que a veces no le pidas porque él sabe lo que necesitas. A la gente le llama mucho la atención. Bueno, quédate tranquila que lo tuyo está arreglado. La muchacha no entendió mucho y quedó. Pero vuelve al Uruguay y la mamá le dice: ¿no vas a ir a ver a ese muchacho? Y cambió completamente la actitud de la madre con ese novio que no era aceptado por la intervención del Padre Pío, ¿no? Hay muchas anécdotas interesantes. Muchas. La casuística, digamos, es infinita, ¿no? A lo largo y ancho del mundo, desde los primeros años del siglo XX, y los casos no paran de aparecer. O sea, milagros del que busques, lo que llamamos milagros, ¿no? Manifestaciones extraordinarias de las que busque. En Paysandú, gente de Paysandú, una señora, cuando vivía el Padre Pío, una señora muy devota, se entera que su hermana, que vivía en Montevideo, iba a San Giovanni Rotondo, y le dice: ¿cómo me gustaría que le des al Padre Pío esta cartita que te mando? Bueno, dice la hermana, yo hago el intento, sabiendo que se juntaban miles de personas en algunas ocasiones en torno al convento, lo veía muy, muy difícil, ¿no?
Sé que era una actividad especial, la mujer estaba entre la multitud y dice que, bueno, sale el Padre Pío en un momento se detiene y mira hacia donde estaba esta uruguaya, sanducera, que llevaba la cartita de su hermana y se encamina hacia donde estaba esta señora, llega hasta ahí y le dice, dame esa carta que tenés para mí, ¿no? Pero aparte, o sea, es contada, no voy a nombrar la gente porque no tengo el permiso, pero es gente que conocemos, que incluso no practica ningún tipo de religión, ¿no? Hay una que el otro día lo contamos en la radio, de cómo también la cuestión de la divinidad, la espiritualidad o Dios, ¿no? Hablando así en genérico, es una experiencia tan personal sobre la que tenemos que pensar y sobre todo sentir y sin limitaciones, ¿no? Sin prejuicios, porque cuentan que va un ciego y le dice al Padre Pío, Padre Pío, ¿cómo me gustaría ver con un ojo por lo menos? Porque yo quiero ver la cara de mis seres queridos. Y el Padre Pío le dice, ¿con un ojo? Sí, Padre Pío, con un ojo por lo menos, porque yo quiero ver a mis hijos, a mis nietos. Con un ojo me conformo. Y el Padre Pío le dice, ¿pero con un ojo solo? Sí, con un ojo. Bueno, quedó la conversación ahí y cada cual para lo suyo. A los meses aparece el ciego y veía de un ojo. Entonces le dice, Padre Pío, vengo a agradecerte porque veo de un ojo. Entonces el Padre Pío le dice, viste, si hubiese pedido de los dos, vería de los dos ojos. ¿Por qué limitas a Dios? Le dice. O sea, ¿por qué te limitas? ¿Por qué limitas tu fe? ¿Por qué pediste ver de un ojo solo? El mensaje es, pedí más, pedí lo que quieras, no te limites a pedirle. Ahora, ¿no? Le decimos universo, Dios, no sé, la energía, lo que quieras. No te limites en lo que pedís. O sea, pedí lo que realmente necesites. El tipo vio de un ojo, sí, se limitaba, se arreglaba con un ojo solo. Bueno, acá en Paysandú hay testimonios de presencias del Padre Pío, de manifestaciones, no sé si físicas o energéticas. Eso es una cosa que honestamente no sé. Alguna gente dice que aparece físicamente. Pero hay, yo qué sé, les puedo decir, en el barrio Paicapa hay un par de familias que incluso están las historias ahí contadas, manifestaciones orales, digamos, ¿no? Transmisión de mensajes desde la oralidad o lo que tampoco es oralidad, yo creo que son telepáticos, que a nosotros nos suenan como si fuera algo oral, sospecho que viene por ahí. Manifestaciones a través del aroma. El Padre Pío tenía varios dones, ¿no? Primero, lo más famoso, los estigmas. El Padre Pío vivió 50 años con las heridas abiertas, ¿no? Las dos manos, los pies, el costado y una herida de la que se sabe poco, que es en el hombro, pero abierto, la misma herida de Jesús de la cruz, él las tenía porque él se ofrecía a Jesús, o sea, él pidió sufrir como Jesús. Lo que sí no quería era que se vieran las heridas, porque le causaba mucha vergüenza. Él le decía a Dios, no tengo problema en sufrir. De hecho, él vivía sufriendo. O sea, él en un momento dijo, cuando no sufro siento que pierdo el tiempo. Pero no sufrir por masoquista, sino sufrir como entrega, porque sufría por lo demás. O sea, él se ofrecía para sufrir por lo que consideraba era una oportunidad de lavar los pecados de los hermanos, digamos, ¿no? Para que otros no sufrieran. Él cargaba con las cruces de los demás. Entonces, los estigmas, sangrantes durante 50 años. Bueno, y tenía vergüenza de que estuviesen abiertos. Yo le pedía a Dios, yo no tengo problema en el sufrimiento, pero no quiero que la gente me vea así, que me vea con estas cuestiones porque me pueden considerar como un ser sobrenatural y soy un hombre, ¿no? Los estigmas, la capacidad de hablar y leer conciencia, hablar exactamente y leer diferentes idiomas. Dice que era el angelito de la guarda que lo enseñaba, leer conciencias, así que confesarse con el Padre Pío era complicado porque no le pasabas uno, o sea, cuando vos te ibas, bueno, gracias, espera, vení que te falta algo, tal fecha, tal cosa, hiciste tal cosa. Reconocer objetos benditos de los que no lo son, la bilocación, la levitación, dice que entraban en trance, digamos, ¿no? En meditación y se elevaban, levitaban.
Bueno, el tema de las lágrimas, dice algunos reconocen como una cuestión de una manifestación de santidad en algunos momentos de la misa, por ejemplo, él lloraba, y dicen que se unificaba tanto con Jesús que había gente que veía en el Padre Pío el rostro de Jesús con la corona de espinas, ¿no? Y estaba pensando en algún otro no menor, los aromas de santidad, una manifestación de la presencia del Padre Pío, o sea, una bendición, digamos, que reciben los santos, emitir, digamos, el aroma que se llama aroma de santidad, ¿no? Y eso, el mismo Padre Pío decía, no soy yo, es Dios el que lo manifiesta a quien quiere manifestarlo, porque siempre se preocupó y se ocupó de que quedara claro que no era él, ¿no? O sea, si él era un intercesor, nunca se atribuyó un mérito para sí mismo, sino que siempre habló de Jesús, de la intercesión de María, y habló del Padre. Y ahora hemos encontrado el dato de que hay diferentes aromas de santidad. Hay uno, el más común es el aroma a rosas, que generalmente se considera que es como la confirmación de su presencia y un sí al pedido. Por ejemplo, yo quiero, no sé, que me dejen ver la persona que quiero, como esa muchacha. El sí sería el percibir el aroma a rosas. Resulta que descubrimos, investigando, encontramos una información que legó el propio Toto Tona, que había una serie de aromas, y están en el segundo librito descrito. Tabaco, bueno. Con la Virgen María también dicen que puede ser jazmín, algunos lo identifican distinto, Sí. Pero sí. A mí me pasó que cuando fue este señor que es tío político mío, Falco, que fue a casa un día a devolverme un libro, creo que fue, y en la portera de casa empezó a haber un olor muy agradable que yo no lo sé distinguir. Además, los hombres olfateamos menos. Percibimos menos olores que lo es. No se parece a nada del mundo, dicen los que saben, o sea, no sí, se pero enfrenta a nada. Estando Falco ahí con su señora, que son gente muy sana, muy espiritual, y estaríamos conversando de algo así, porque y yo busqué, no hay ninguno. Hay un jazmín en la casa del vecino, pero está lejos y no estaba florecido en ese momento. O sea que lo comprobé a eso, ¿no? Como también alguna ayuda que he pedido. Y hoy estaba pensando porque uno se acuerda cuando precisa, pero no cuando las cosas se resuelven, y que creo que he recibido varias ayudas que le he pedido. He ido algunas veces a la gruta y me puse a pensar que me ayudó en otras cosas, no me acordaba. Soy un desagradecido. A ver si esto de presentar el libro para hay una cosa que quería, más terrenal, que quería destacar, que fundó un hospital, ¿no? Juntó fondos, y me encantó el nombre que tiene la palabra alivio. No me gusta que tiene la palabra sufrimiento, dicen, alivio del sufrimiento. Casa alivio del sufrimiento. Pero qué bueno que la palabra alivio, y eso fue en Italia. Y ahí también fue perseguido cuando se destacó que fundó ese hospital, que es enorme y presta una cantidad de servicios desde hace muchísimos años. Lo acusaron de malversación de fondos, lo que es a veces el ser humano se comporta como ser humano. Y le pasó eso, hasta que después, bueno, todo eso quedó, por supuesto, sin efecto. Y esa persecución venía de la propia iglesia, porque cuando se hace público el tema de los estigmas, el Papa de la época manda un emisario a investigar a ver qué era lo que tenía, y el Padre Pío era muy obediente y le dijo, le habían dicho, no muestre tus estigmas, ¿no? Entonces no mostraba. Va el emisario del Papa y le dice, Padre Pío, voy a ver sus estigmas. Sí. Bueno, muéstreme la orden del Papa. No traje, entonces no le muestro. Dio media vuelta y se fue. Este cura Gemelli era una eminencia, o sea, médico, psiquiatra, se enojó tanto, se sintió tan burlado, digamos, por la acción del Padre Pío,
que le desató una lucha y saben que firmó informes diciendo que las heridas del Padre Pío eran propias de un estado neurótico. O sea, lo trató de loco, o sea, que era su gestión, que era... Como también en el caso del perfume de santidad, decían que el Padre Pío compraba perfume, iba tirando cuando pasaba, o sea, una cosa pero lo importante es señalar que esa tensión, esa incomprensión que sufrió, también fue de la propia estructura, ¿no? de la Iglesia, que esto no es una acusación a la Iglesia, sino que un dato histórico, digamos, es así. Sí, bueno, a veces cuando alguien brilla, otros quieren opacarlo, ¿no? En parte de un mal comportamiento del hombre muchas veces, y pasa también en la Iglesia, por supuesto. Pero quería yo destacar esa obra, ¿no? Y después, bueno, la cantidad de gente que curó, o que alivió, o que escuchó sencillamente. Y creo que es su verdadero interés, ¿no? El de servir y ser un instrumento, ¿no? No nombramos ese don de la curación, de la sanación. Es otro don que se le reconoce. El libro tiene muchos testimonios de eso. Bueno, precisamente entrando un poquito en lo literario del libro, está escrito a manera de testimonio, o sea que no hay no hay tanta opinión, sino la situación de... Permiso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, la luz. Ahora sí. Y está escrito a manera de testimonio, corregime si tenías otra intención, pero es lo que más se ve en los dos, ¿no? En el segundo también. Bueno, más algunos comentarios, me di cuenta que estudió mucho él porque, bueno, por las citas de todo lo que leíste antes, de su biografía, en fin. Pero al final que no la pones tanto, sino te remitís a lo que cuenta la gente. Bueno, eso lo hace muy entretenido también el libro. Y hay una cosa muy importante, el libro hace bien. Eso Sí. lo subrayo. Claro, yo con el arte estoy manteniendo una relación así, ¿no? Ahora estoy para las comedias románticas. Qué va. Si me hace bien, está bien. Si se me pone muy intelectual y no me comunica cosas agradables, lo dejo de ver esa película. Pero el libro hace bien y qué bueno es agarrarlo en un momento de dificultades para que el mismo libro nos cuente cosas y nos anime a pedir los dos ojos. Esa es los dos ojos, sí. Ese es el sentido. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo, Sí, yo tengo una pregunta. pero fácil. Sí, es fácil. Bueno. Se me ocurre, o tengo la necesidad de, bueno, para profundizar un poco, más allá de leer el libro, que también lo recomiendo, no porque lo haya leído, sino porque confío en Eduardo como persona, en lo poco que lo conozco y en su vinculación con lo espiritual. Pero lo que te pregunto, Eduardo, es si has tenido noticia de que haya algún audiovisual o película a nivel internacional o aquí en Paysandú, o haya interesados hoy día en hacer algo, porque me parece que es algo que tiene que darse a conocer de varias formas para que llegue a gente que no puede leer hoy día o que quiere digerir más rápido su conocimiento sobre San Pío. Bueno, libros hay centenares, ¿no? Y no paran de escribirse. Van muchos por el lado de lo biográfico y otros por el lado de la recopilación de testimonios. Muchos de esos libros están incluso accesibles en PDF, en internet, se pueden bajar. Hay 2 o 3 películas también en internet que se pueden leer, apreciar gratuitamente, digamos. Y son materiales muy buenos porque son extensas, sí. Hay una película que dura como 3 horas y otra un poquito menos. Pero son llevaderos y permiten un enfoque, un acercamiento, digamos, más, no sé si más directo o no, porque el libro también genera otras emociones y sensaciones que son propias del libro, pero es otra forma de conocer acercarse, la claro. obra, ¿no?
pero sí hay y en YouTube, por ejemplo, se puede encontrar, sin Ajá. problema. Y ¿A nivel? se está creando una... Sí, creo que en Hollywood estaban planteando hacer una película sobre el Padre Pío para que veamos la proyección que tiene. Y a nivel local o regional, que yo sepa, no hay nada hecho al momento. Sí, no nos olvidemos que, bueno, me hiciste pensar en eso porque si uno se pone a analizar un libreto, para Hollywood también tendría que ser tenido en cuenta. Digo que un milagro es una acción transformadora que en el caso de un enfermo, por ejemplo, los médicos comprueben de que se curó milagrosamente, para usar la palabra, pero cuando la iglesia santifica, certifica de que pasó algo, y bueno, entonces reconoce, pero para eso se investiga. Y ese ámbito interesantísimo que a mí me interesa mucho cuando la ciencia comprueba cosas de la fe o cuando se comunica la ciencia con la fe, es un ámbito que a mí me interesa mucho leer. Y como para los últimos escépticos, ¿no? Confirmar el escepticismo, pero funciona así, ¿no? Digo, y por eso al ser santificado están comprobados los milagros, por decirlo sencillamente. Sí, cómo no. En el predio donde está la gruta, a lo largo del predio, incluso la parte bajando, llama la atención la cantidad de montículos que la gente ha hecho de piedras, pequeñas montañitas de piedra. No sé si está específicamente relacionado con Pío o todo lo otro que se habla de la ciudad intraterrena, toda esa otra temática, porque hay cantidad ahora, cada vez más. Ese tema es apasionante, ¿no? Y el tema es que, por lo que yo creo, no es una verdad revelada ni nada por el estilo, no podríamos separar a Pío de toda esa otra actividad. Yo creo que Pío es un ser elevadísimo, que trabaja con nosotros y para nosotros desde los planos más superiores. Eso le permite una universalidad tal que el católico más ferviente te habla del Padre Pío, ¿no? El que medita te habla del Padre Pío, el que hace Reiki dice que se conecta con el Padre Pío, el que es metafísico dice que se conecta con el Padre Pío. No sé, ¿qué quiero decir con esto? Que su proyección es tan grande, es tan universal, el que va tras los ovnis habla de Pío, ¿no? Es tan universal su proyección, su imagen, su figura, su servicio, su obra, que yo la verdad lo veo trabajando en ese nivel y sin descartar nada. Y efectivamente hay gente que va tras, como te digo, los ovnis, que va a meditar, que va con la metafísica, que va y van ahí y hacen sus actividades y apelan al Padre Pío como un intercesor, como podrían apelar a otros seres de la aurora, que eso podría ser para otra ocasión, quizás para otro libro, otros seres espirituales de la aurora, que aparecen y trabajan en la estancia de la aurora, que justamente están ahí y que hay gente que testimonia contactar con Maya, con Nicolás, con Diego, con, se me escapó, Lea, Salvador, seres espirituales que dicen trabajan en la aurora, junto con Pío. Y Pío sería como la jerarquía del lugar. Y contar el nexo de Tona, porque cómo aceptaría, sí. Porque Tona se negaba al tema extraterrestre. Sí, eso es polémico, ¿no? Pero nos cuentan, digamos, amigos de Tona, gente que participó con él, que acompañó, que estuvo cerca, que cuando Tona empieza a recibir visitas, digamos, de los hermanos mayores, de seres de otros mundos, él rechaza la posibilidad de contacto, no lo quiere, se niega, digamos, ¿no? Hasta que en un momento aparentemente lo convocan en algún lugar del predio, de la aurora, y bueno, él se encuentra con algunos hermanos mayores y entre ellos el Padre Pío.
como el Padre Pío fue su padre espiritual, su guía espiritual, él asume que eso es bueno, que eso viene de la divinidad, que viene de Dios, y camina ese proceso del contacto, por decirlo de una forma muy sencilla, ¿no? Que no sé si es muy correcto o no, pero se habla de que el Padre Pío tuvo ahí también un rol trascendente. La Aurora fue un lugar reconocido, es un lugar reconocido en el mundo entero por la actividad OVNI. La gruta del Padre Pío está enfrente a donde fue la actividad, ¿no? Al predio histórico de la Aurora. Lo que dicen también los que saben es que la Aurora, con actividad OVNI, hizo un trabajo de preparación para un tiempo posterior, que si nosotros miramos con atención, lo comparto como una reflexión personal, debería ser lo mismo que nos debería pasar a nosotros. Primero, las luces, el espectáculo, el show, el milagro, ¿no? La aparición, lo extraordinario. Primero eso nos llama la atención, ¿no? Miramos para ahí, miramos para el lugar, porque nos dicen que hay luces que van, que vienen, que aparecen, que bajan, que suben, ¿no? Pasan cosas milagrosas, la gente se cura, pasan cosas extraordinarias, ¿no? El Padre Pío es igual, o sea, provoca un sinfín de cosas extraordinarias. Ahora, ¿él se agota ahí? No. Él se agota en lo que abre después de eso, en lo que viene después de eso, que es la espiritualidad, o sea, el encuentro con uno mismo. La grandeza del Padre Pío no son los milagros que hace a millares, ¿no? A lo largo y ancho del mundo. El milagro principal es su manifestación de amor infinito, incondicional, permanente, eterno, que nos invita a mirar para adentro, a buscar ese interior, nuestro ser más profundo, y cada cual, eso que decíamos al comienzo, cada cual se vincula como quiere, de la forma que lo siente, como puede, le dice lo que quiera decirle o no le dice nada, pero trascendemos el caso específico, el milagro, lo extraordinario. Lo extraordinario del Padre Pío, el milagro más grande, es cómo hace que la gente vuelva a Dios, vuelva a la espiritualidad, ¿no? Insisto, cada cual como lo sienta. Sí, más allá de los intermediarios. Pero la gente vuelve a la esencia, digamos, y eso es llamativo. Y me parece que en la Aurora hay algo así. Primero, le prestamos atención porque por las luces, por las naves, por los seres, no sé qué, miramos para allá. Eso cumplió una etapa, desarrolló un rol, la atención se centra a otro lugar que tiene que ver con la espiritualidad, con el encuentro íntimo. Y me sale el periodista ahora. ¿Quién sos una persona distinta, un distinto después de los dos libros? Sí. Sí. Contame eso, me interesa. Tendré que preguntarle a mi familia a ver qué dice. Yo le quería preguntar lo mismo. Yo soy periodista. Claro, porque es muy interesante lo que estás haciendo, la gente que escuchás, bueno, el hecho de profundizar en el tema, escribirlo. Vas a hacer el sentido de tu vida, ¿no? A mí no me gusta hablar de mí y sé que tengo más defectos que virtudes, pero lo que quiero decirles es que lo que hago lo hago con honestidad plena, con amor total, con una entrega así incondicional. No podría venir a hablar acá si antes no recé, no me encomendé al Padre Pío, a Jesús, o sea, lo que hago lo hago con honestidad, con un amor profundo y bueno, y a veces es muy fuerte para el hombre, ¿no? Para un varón, plantarse acá frente a un micrófono, una cámara, y decir yo amo al Padre Pío, yo amo a Jesús, o sea, hay que buscar la espiritualidad. Para el varón a veces es más difícil que para la mujer, porque con los preceptos que tenemos en la sociedad, ¿no? Bueno, yo vengo a decirles que yo amo al Padre Pío, amo a Jesús, los invito a que busquemos por ahí, porque me parece que ahí está lo profundo, lo real, lo trascendente, ¿no? Lo digo sin temores, a mí me puede, me enamora, me moviliza esa capacidad de sufrimiento, de entrega, esa grandeza inconmensurable que Pío es, ¿no? Porque sigue siendo. Y bueno, esto de poner mi caripela para hablar del Padre Pío, cosa que a veces me parece desmedida, porque es mucho ser, ¿no? Para que yo hable de él, pero asumiendo mis limitaciones y pidiendo disculpas a ustedes y al mismo Padre Pío y a la divinidad por todos los errores que pueda cometer y las cosas que pueda no decir, lo asumo como un proceso de
de mejoramiento, ¿por qué no también? ¿No? Porque esto pasa a ser el sentido de la vida. Yo les quiero decir que pasa a ser el sentido de la vida. No podés, digamos, dedicarte a esto si no lo sentís profundamente. No podés animarte a decir yo amo al Padre Pío o amo a Jesús o hay que ir por el lado de la espiritualidad si no lo sentís. El medio es el libro, y gracias a Dios hay un montón de gente que lo tiene. El primero va por la tercera edición y en la primera edición del segundo ya prácticamente está agotada. Pero eso refiere a que el mensaje es necesario, que hay gente que lo precisa, y bueno, pero yo creo que sí, Milton. Yo no me imaginaba hace un par de años atrás estar hablando del Padre Pío frente a ustedes. O sea, siempre anduve en la vuelta de la búsqueda espiritual, pero que tomara por este camino para mí es novedoso. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, bueno. No sé cómo estamos de agenda porque ya está lo que para hacer. Redondeo. No, es polémico, pero el Padre Pío tengo entendido, muy poco he visto de eso, que era un tipo conservador, ¿no? Pero me quedo pensando en si no nos enseña solidaridad la espiritualidad, ¿no? Pero la espiritualidad nos enseña, vamos a sacarle, nos enseña solidaridad. ¿Pensaste en eso en algún momento? Bueno, los conservadores pueden ser solidarios también, lo pueden decir, pero me llamó mucho la atención cuando me enteré que era un tipo conservador políticamente, ¿no? Pero nada mejor y nada más espiritual que ser solidario con otro ser humano, ¿no? O nada más progresista, si quiere incluso el término. Yo quería agregar Sí, como no. dos cositas breves. Primero, por ahí se rondó un poco el tema de la palabra de fe, ¿no? En hebreo es emuná, y se puede traducir como creencia, pero en realidad la traducción correcta es confirmación. O sea, cuando vos tenés la convicción, esa es la palabra, la convicción de que, por ejemplo, una deidad existe. En griego, por ejemplo, es pistis, que eso sí puede ser como creencia. Uno puede creer en ciertas cosas, pero cuando tiene una, en realidad está convencido de que algo existe. Y después, la segunda cosita, que de repente acá genera una pequeña disquisición, es que hay un pasaje en el Shemot, en el Éxodo 20, donde Dios le entrega a Moshe el decálogo, que digamos ahí hay una pequeña puja con venerar imágenes. Ese es un tema también un poco harto que complicado, ¿no? O sea, cuando uno venera ciertas imágenes, o sea, está bien como ejemplo de vida, eso por supuesto que sí, hay muchas almas inspiradoras. Ahora, cuando tú lo tomas, digamos, como mediador, entendiendo por ejemplo en el cristianismo que fue Yeshua, en realidad el mediador por excelencia, hijo unigénito. Ahora, cuando tú lo tomas como mediador, ahí empieza, digamos, cierta puja y ciertas disquisiciones. A ver, cada uno puede hacer lo que quiere, eso me parece que ustedes lo expresan bastante bien. A ver, si tú te basas, por ejemplo, en la Biblia, dice otra cosa. ¿Ya? Es simplemente, digamos, sí, para bien debate. Eso está perfecto y te agradezco mucho la pregunta porque en el caso de los guantes que hablábamos hoy que aparecieron en Salto, ¿no? Las autoridades eclesiásticas, por ejemplo, se escandalizaban porque efectivamente se estaba generando un culto al guante, ¿no? Por asociación, se empieza a hablar del Padre Pío, pero fue tal el escándalo que se provocó que cuando la doña Ramonita fallece, el cura del barrio se encarga de que el guante se vaya junto con la doña en el cajón. Después resulta que cuando la exhuman, la familia lo recupera el guante y dice que lo tiene todavía guardado. Plenamente comparto con vos el hecho del tema de la imagen. El asunto es que una imagen no cura, una imagen no sana, una imagen no cura el alma, una imagen no motiva, una imagen no te hace feliz, no te tranquiliza, no te da paz. La imagen la imagen es una representación que simplemente nos recuerda que ese ser está ahí, pero de ninguna forma creemos en la imagen, ¿no? Sencillamente es como que vos suplantes tu madre por la foto de tu madre. O sea, en la foto de tu mamá vos querés el ser que esa foto representa, pero nada más que eso. De ninguna forma una imagen de la que fuera claramente puede hacer lo que hace, por ejemplo, un ser como Pío. O sea, estamos de acuerdo en que
la cuestión no pasa por la imagen. Sí, sí. Bueno, hemos abusado. Sí, están los gurises pronto. Una cosa quiero decir nada más. Sí. Todas las almas evolucionadas son mediadoras con Dios. De Dios. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El Padre Dios. Exactamente. Con muchos otros, ¿no? Que hay. Como muchos otros. Exactamente. Bueno, muchas gracias por este rato. La verdad que sí, muy enriquecedor. Les recuerdo que están los libros a la venta. 300 el primero y 400. 300 y 400 pesos, y hay cerveza y hay café si se quieren quedar conversando. Y ahora vamos a dar lugar a la segunda actividad a cargo de Marco Rivero y Mario Pons, con su grupo de taller No Excluyente, con varios de sus participantes. Así que los invitamos a que se queden. Pero vamos a hacer un descansito, un breve descansito para que conversen, para que